Está, gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, mi nombre es Vanina Cortese, soy médica residente de acá del Hospital de Clínicas y vamos a hablar un poco de lo que es la introducción a la semiología de las enfermedades endocrinas. Primero es importante saber que el término hormona en realidad deriva del griego y a lo que hace referencia, o como lo conocemos nosotros, es a las señales químicas que son secretadas hacia el torrente sanguíneo con el objetivo de producir un efecto a distancia. Y en realidad este término, como lo conocemos nosotros, se empezó a utilizar a principios de la a principios del siglo XX y hace alusión a la posibilidad de que una sustancia pueda inducir una respuesta en un tejido ubicado a distancia. Para hablar un poco de la fisiopatología tenemos que entender cuál es la producción de las hormonas, cómo se controla la secreción, el transporte y finalmente cómo van a realizar su efecto a través de los receptores. En cuanto a la producción vamos a encontrar que tenemos hormonas que son de origen proteico, que provienen de la síntesis de polipéptidos. Ejemplos de esto son las hormonas que controlan la liberación de estas hormonas y las hormonas liberadoras como la somatotropina, paratormona e insulina. Un ejemplo de esto es la insulina, que se secreta en las células pancreáticas como una preproteína que se va a ir escindiendo por medio de enzimas hasta obtener el producto final, que es la forma biológica, y algunos otros productos también de clivaje que nos van a servir a nosotros para tener un parámetro o control serológico de la síntesis o la secreción endógena. Otro de los orígenes es a través de formación de precursores, como puede ser el colesterol, a partir de donde surgen los esteroides sexuales, como testosterona, estradiolos, y los esteroides adrenales, como el colesterol y la aldosterona. También las hormonas tiroideas y las catecolaminas que provienen de aminoácidos, en este caso la tirosina. Un ejemplo de esto es la síntesis de los esteroides adrenales, donde a partir del colesterol y por acción de distintas enzimas en las células específicas de la corteza adrenal vamos a obtener aldosterona, cortisol y los esteroides adrenales. Y finalmente, células no especializadas, es decir, que no forman parte estrictamente del tejido del sistema endocrino, pero que también secretan sustancias que actúan como hormonas, como puede ser la leptina en el adipocito, el factor de crecimiento símil insulina, en el hígado, la vitamina D producida en la piel, como podemos ver acá, donde a partir del dehidrocolesterol y por acción de distintas enzimas vamos a obtener la forma activa de la vitamina D, que es el calcitrol, que va a ejercer su hueso y va a tener un rol clave en lo que es la homeostasia del calcio y del fósforo en la sangre. Respecto al control, tenemos que saber que el principal mecanismo que tenemos nosotros para regular la secreción de las hormonas es el mecanismo de retroalimentación y puede surgir a partir del producto final hormonal, a través de la sustancia controlada o a través del efecto. Y vamos a verlo en ejemplos. A través del producto final hormonal, acá por ejemplo tenemos un ejemplo del eje gonadal, donde siempre partiendo del hipotálamo, la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a estar sometida al control de distintos factores, va a actuar sobre las células gonadotropas en la hipófisis, que va a secretar la hormona luteinizante y folículo estimulante, que a su vez van a actuar sobre los testículos, las células de Leydig para síntesis de testosterona, y las células de cerdo en los túbulos seminíferos para, por un lado, la espermatogénesis y por otro lado la secreción de inhibina, y vamos a tener que tanto la testosterona e inhibina, o sea, productos finales hormonales, van a actuar haciendo retroalimentación negativa, en lo que se llama asa corta, y retroalimentación negativa en asa más larga, a lo que es a nivel del hipotálamo. Cuando hablamos de sustancia controlada, un buen ejemplo es lo que es la homeostasis del calcio y la secreción de la paratormona, donde en las glándulas paratiroides justamente tenemos receptores sensores de calcio que lo que hacen es evaluar
cuáles son las variaciones en el calcio sérico. Entonces, ante pequeñas disminuciones de estas concentraciones, se va a estimular la secreción de paratormona y esta va a ir a actuar a nivel del riñón, por un lado, para aumentar la absorción del calcio y para estimular la secreción de la enzima que va a activar la vitamina D para que se absorba calcio en el intestino, y a su vez la paratormona va a actuar a nivel del hueso, estimulando la reabsorción para que haya también una mayor liberación de calcio al torrente sanguíneo, y el objetivo final es aumentar la calcemia. Entonces la sustancia, el calcio va a ser el que va a determinar la inhibición de la secreción después de la paratormona. Respecto de el tercer mecanismo, tenemos por ejemplo lo que es el control del el volumen hídrico, con el aumento de la osmolaridad plasmática o disminución del volumen efectivo circulante, por ejemplo, deshidratación, gran quemado o shock hipovolémico, que va a generar, por un lado, el estímulo de la sal y por otro, la secreción de una hormona antidiurética, con el objetivo de aumentar la ingesta y disminuir la excreción renal de agua, para finalmente aumentar el volumen plasmático circulante, disminuir la osmolaridad plasmática y por ende inhibir estos estímulos de la sed y la hormona antidiurética. Otro de los mecanismos de control son los ritmos circadianos y la adaptación al estrés. Un buen ejemplo de esto es el eje corticótropo, donde además de la retroalimentación por el producto final, tenemos que grandes estímulos de la liberación de la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, es el estrés y también el ritmo circadiano, que esto es por el núcleo supraquiasmático y tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. Respecto al transporte, al principio habíamos hablado de que teníamos hormonas que provenían de las proteínas y que provenían de otros productos como el colesterol o los aminoácidos. Entonces podemos hablar de hormonas que son hidrosolubles y que son liposolubles. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo de que necesitan moléculas transportadoras en el torrente sanguíneo, principalmente las que son las hormonas tiroideas y las que provienen del colesterol, y se llaman globulinas transportadoras de hormonas, y también la albúmina actúa como proteína transportadora. Y el objetivo de esto es, por un lado, actuar como un reservorio circulante, ya que las hormonas que están unidas a proteínas no tienen función biológica, sino que deben separarse de las mismas para poder ejercer su acción, y esto lo que asegura es que haya una distribución uniforme entre la hormona circulante que tiene acción biológica y la que está disponible para actuar en caso de ser necesaria, y al mismo tiempo lo que hace las proteínas transportadas es proteger a las moléculas pequeñas de que se inactiven antes de que puedan cumplir su acción, o de que sean excretadas antes de ejercer su efecto. Y justamente esto lo que hace es, como todo en el cuerpo humano, es un equilibrio dinámico entre la fracción que está biológicamente disponible y la que está actuando como reserva. Un ejemplo de esto es la testosterona plasmática, donde tenemos que hay un pequeño porcentaje que es el que va a ejercer su acción en los órganos diana, mientras que tenemos otro porcentaje que está unido a la albúmina, y si bien forma parte del reservorio, la unión no es tan potente, entonces hace que sea más fácil desvincularla y que esté disponible para la acción. Y después tenemos el mayor reservorio, que es con la globulina fijadora de hormonas sexuales, que sería como la reserva. Respecto a los receptores, de vuelta, como dijimos que teníamos hormonas que provenían del colesterol y de los aminoácidos y otras proteicas, tenemos también receptores nucleares y receptores de membrana. Los receptores nucleares generalmente se localizan intracitoplasmático en el núcleo y van a actuar como factores de transcripción para la expresión de proteínas, en tanto que los receptores nucleares, que son moléculas más grandes, van a estar localizados en la membrana citoplasmática y van a actuar con generalmente hormonas proteicas que están en la circulación sanguínea, ¿no? Ejemplos de receptores nucleares tenemos básicamente de los que derivan del colesterol: estrógenos, testosterona, progesterona, aldosterona, cortisol, de los que derivan de aminoácidos, y después también las vitaminas que
también derivan de ácidos grasos. Entonces, como dijimos, como son liposolubles, pueden atravesar lo que es la pared celular, ingresan a la célula y ahí se van a unir a los receptores, y esto genera un cambio conformacional y permite la unión a la hebra del ADN para iniciar lo que es la transcripción al ARN mensajero y después la traducción a las proteínas para que ejerzan su efecto. Respecto a los receptores, los de membrana, ellos se van a clasificar según tengan una acción propia, como por ejemplo canales iónicos, que tengan actividad intrínseca enzimática, ya sea tirosina quinasa, serina quinasa o guanilato ciclasa, y lo que hacen es, en el extremo o en la porción extracelular se van a unir al ligando, y esto genera cambios conformacionales que hacen que la porción intracelular cumpla con la acción que debe tener, sea un canal o una enzima. Después tenemos otra gran familia, que es la de los receptores acoplados a proteína G, que es en la mayoría de las hormonas liberadoras, glucagón, paratormona, y lo que hace que justamente esta proteína G es la que hace del intermediario y es la que tiene la actividad enzimática, ya sea por AMP cíclico o por fosfolipasa C, que va a desencadenar toda una cascada de segundos mensajeros y así ejercer su acción. Y después los receptores que no tienen actividad enzimática propia, sino que se acoplan a otras hormonas que reclutan la tirosina quinasa, y ejemplo de esto es la hormona de crecimiento, la leptina y la prolactina. Acá tenemos entonces un ejemplo de un receptor de membrana que generalmente tiene el dominio extracelular, que es donde se une al ligando hormonal, el dominio de transmembrana, que son en realidad 7 hélices, y después el intracelular, que es el que va a ejercer su acción. Entonces, el sistema endocrino está formado por hormonas que son secretadas por distintas glándulas, que van a estar transportados en el torrente sanguíneo, la mayoría de las veces por proteínas ligadoras, que van a actuar a través de receptores nucleares o de membrana en células diana, para generar un efecto que puede ser genómico en términos de que estimule o inicie la transcripción del ADN o no, y que va a estar regulado principalmente por retroalimentación negativa o positiva. Entonces, las glándulas endocrinas que tenemos en nuestro organismo son, a nivel central, hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, la glándula tiroides y las paratiroides, las glándulas adrenales y el páncreas, y las gónadas, que son el ovario y los testículos. Y después tenemos todas estas células no específicas que dijimos que también secretaban sustancias que actuaban como hormonas, que son hormonas. Ejemplo de esto es, por ejemplo, el hígado con la IGF-1, la renina en el riñón, y en el tejido adiposo la leptina, entre otros. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones vamos a tener en los distintos niveles? Alteraciones de la glándula que pueden implicar que funcione en exceso o en defecto, que pueda tener proliferación tumoral o no, o que haya una combinación de ambas, ¿sí? Por ejemplo, en un hipertiroidismo por enfermedad de Gray, donde tenemos proliferación no tumoral y aparte hiperfunción, alteración del transporte, ya sea por algún defecto en las proteínas transportadoras, o una alteración en lo que es la acción en el nivel del receptor, ya sea por inactivación o por activación del mismo. ¿Y cuál va a ser entonces la presentación clínica de las distintas alteraciones del sistema endocrino? Bueno, se van a caracterizar por un síndrome clínico que va a tener sus hallazgos de laboratorio y también imágenes, que en la mayoría de los casos, o en algunos de los casos, puede tener patologías asociadas, y después siempre, según qué tan prevalente sea en la población, eso va a determinar que nosotros hagamos la pesquisa antes de que se presente la enfermedad, y también de que hagamos la pesquisa genética en caso de que hubiera predisposición. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta a la docente?
por parte del alumnado? Por ahora ninguna. No, claro. Bueno, gracias, Vanina, por tu Bueno, colaboración. fue cortita la clase. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muy clara, muchas Gracias, gracias. doctora. Muchas gracias, Vanina. Gracias. Clarísimo. Vanina, Bueno. cuando puedas nos haces llegar 3 preguntitas para el choice, pues ya estamos pensando en el examen. Bueno, 3 preguntas. 3 preguntas, sí, sobre lo que has hablado, con 4 opciones de respuesta. ¿Mm? Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno, gracias por la atención. Hasta luego. Gracias, chao. Karina. Desconectada. Veré de conectarme con la doctora Cabani a ver si ya puede presentar el caso clínico.